mi nombre es Elizabeth Gabriela Martínez Marroquín, de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad de Occidente, y el tema que desarrollaremos el día de hoy serán las emociones. Bienvenidos al taller número 2. El tema que desarrollaremos el día de hoy es aprendiendo sobre las emociones. En el taller aprenderemos cómo tener un mejor manejo correcto de las emociones, identificándolas en el momento que se producen y de esta manera lograr un equilibrio emocional y por tanto tener un mejor desenvolvimiento en todos los ámbitos de nuestra vida. Identificaremos también las 6 principales emociones que tenemos como seres humanos. En nuestro taller contaremos con 3 actividades que se podrán desarrollar al finalizar de nuestro taller. Sería la primera técnica, plasmar tus emociones. Técnica 2, stop a tus emociones negativas. Y técnica 3, respirar tus emociones. Para empezar, comenzaremos identificando qué son las emociones. Las emociones son estados afectivos que experimentamos como seres humanos, reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos. De origen innato, significa que no tenemos control de esto. La experiencia juega un papel fundamental sobre la vivencia de cada emoción. Se trata de un estado que sobreviene súbita y bruscamente, de forma de crisis más o menos violentas o más o menos pasajeras. En el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar una situación concreta y por tanto influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. Durante mucho tiempo, las emociones han estado consideradas poco importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. Aún así, es difícil saber a partir de la emoción cuál será la conducta futura del individuo, aunque nos puede ayudar a intuirla. A los pocos meses de vida comenzamos a expresar emociones básicas como el miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales comparten con nosotros esas emociones básicas. En los humanos se van haciendo más complejas gracias al lenguaje, porque usamos símbolos, signos y significados. Charles Darwin observó cómo los animales, especialmente los primates, tenían un extenso repertorio de emociones. Esta manera de expresar las emociones tenía una función social, pues colaboraban en la supervivencia de la especie. Tienen, por tanto, una función adaptativa. Pero, ¿cuáles son los componentes de las emociones? Las emociones son reacciones complejas que conllevan a su vez otros componentes. Está el componente fisiológico y es la primera reacción frente al estímulo y son involuntarios. Tenemos el componente cognitivo, es la información, es procesada a nivel consciente e inconsciente. Y tenemos el componente conductual, que provoca un cambio en el comportamiento. A nivel subjetivo, es decir, dependiendo totalmente del individuo, experimentaremos una serie de sensaciones físicas intensas, desagradables y descontroladas, que junto con cambios cognitivos y algunos pensamientos sobre el peligro y sus consecuencias, harán que tengamos una experiencia de terror única e inmemorable. En el tono hedónico, es decir, el placer que experimentamos o la sensación agradable o desagradable,
son la sal de la vida. Es algo esencial para la memoria, para la toma de decisiones, para nuestros juicios y razonamientos, para nuestra conducta y nuestras relaciones sociales y nuestro bienestar, ya que las experiencias emocionales son más valoradas. Los recuerdos que conservamos son mayoritariamente emocionales. Necesitamos tensión emocional para poder decidir. Decidimos muchas veces de manera emocional y las emociones nos preparan, nos motivan y nos guían. ¿Cuáles son las emociones básicas? Vamos a conversar sobre las características y sus funciones. El psicólogo Paul Enziman, durante la década de 1970, identificó 6 emociones básicas que, según sus investigaciones, eran una experiencia universal en prácticamente todas las culturas. Mencionando la primera emoción, la sorpresa. La sorpresa puede definir como una reacción causada por algo imprevisto, novedoso o extraño. Es decir, cuando aparece un estímulo en el que el sujeto no contemplaba en sus previsiones o esquemas. La vivencia subjetiva que la acompaña es una sensación de incertidumbre, junto a un estado en el que la persona tiene la sensación de tener la mente en blanco. Respecto a las funciones fisiológicas, nos encontramos con una desaceleración de la frecuencia cardíaca y un aumento del tono muscular y la amplitud respiratoria. Además, aparece un tono de voz alto junto a vocalizaciones espontáneas. La función de la sorpresa es vaciar la memoria de trabajo de toda actividad residual para hacer frente al estímulo imprevisto. Por lo tanto, este estado activa los procesos atencionales junto con la conducta de exploración y la curiosidad. Esta emoción es frecuentemente seguida por otra emoción que va a depender de la cualidad del estímulo imprevisto, mostrando así su positividad, que puede ser la alegría, o su negatividad, que podría ser la ira. La segunda emoción descrita es el asco. El asco es una de las emociones básicas que se conocen desde los trabajos de Charles Darwin acerca de la emoción animal. Esta se caracteriza por ser una sensación de repulsión o evitación ante la posibilidad real o imaginaria de ingerir una sustancia nociva que tenga propiedades contaminantes. La sensación subjetiva es un gran desagrado y una marcada aversión al estímulo. Los efectos fisiológicos centrales son la aparición de diversos malestares gastrointestinales acompañados de náuseas. Además, observamos un aumento general de la activación, visible a través del aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria y tensión muscular. La función adaptativa que cumple el asco es rechazar todos aquellos estímulos que pueden provocar la intoxicación. Las náuseas y el malestar contribuyen a evitar cualquier ingestión dañina para el cuerpo. Además, con el tiempo, esta emoción se ha tomado también un carácter social, rechazando aquellos estímulos sociales tóxicos para nosotros. La tercera emoción es el miedo. El miedo es la sensación más estudiada en los animales y en el ser humano. Es un estado emocional negativo o aversivo con una activación muy elevada que incita a la evitación y el escape a situaciones peligrosas. La vivencia de la misma es una sensación de gran tensión junto a una preocupación por la propia seguridad y salud. Los correlatos fisiológicos nos muestran una elevación rápida de la activación y una preparación a la huida. La actividad cardíaca se dispara y la actividad respiratoria se acelera,
produciendo una respiración superficial e irregular. El miedo es un legado evolutivo que tiene un valor de supervivencia obvio. Esta emoción nos es útil para preparar el cuerpo y producir conductas de huida y afrontamiento ante estímulos potencialmente peligrosos. Además, facilita el aprendizaje de nuevas respuestas que apartan a la persona del peligro. Número 4. La alegría. La alegría es, de todas las emociones básicas, quizás la más positiva. Está asociada de manera directa con el placer y la felicidad. Esta aparece, por ejemplo, en respuesta a la resolución de alguna meta personal o ante la atenuación de un estado de malestar. Debido a la forma que tenemos para manifestarla, puede parecer que no cumple ninguna función para nuestra supervivencia más allá de ser un mero reflejo de nuestro estado interno. Sin embargo, la alegría es uno de los sistemas que tiene el cuerpo para incentivar la acción. Además, sirve de recompensa para aquellas conductas beneficiosas para uno mismo. Cuando realizamos una acción que satisface una meta, es cuando se dispara la alegría. Y gracias a ello, esa conducta se repetirá para volver a vivir esa sensación de placer. Es quizás el reforzador más natural con el que contamos. A nivel fisiológico, nos encontramos con un aumento de la tasa cardíaca y un mayor ritmo respiratorio. Además, en la química cerebral nos encontramos con una mayor liberación de endorfinas y dopamina. La siguiente emoción es la tristeza. Dentro de las emociones básicas, la tristeza es la que encarna una mayor negatividad. Esta emoción se realiza por un decaimiento del estado de ánimo y una reducción significativa en su nivel de actividad cognitiva y conductual. A pesar de la mala fama que tiene esta emoción, cumple funciones iguales o más importantes incluso que el resto de las emociones básicas. La función de tristeza es actuar en situaciones donde el sujeto se encuentra impotente y no puede llevar a cabo ninguna actuación directa para solucionar aquello que le apena, como el fallecimiento de un ser querido. Por ello, la tristeza baja el nivel de actividad, con el objetivo de economizar recursos y evitar que hagamos esfuerzos innecesarios. Además, actúa de manera autoprotectora, generando un filtro perceptivo que centra la atención en uno mismo en lugar del estímulo dañino. Y lo más importante, instiga a la búsqueda de apoyo social que le facilite la huida de sensaciones o situaciones depresoras. Y por último, la ira. La ira es el sentimiento que emerge cuando la persona se ve sometida a situaciones que le producen frustración o que le resultan aversivas. La vivencia que surge de la misma se categoriza como desagradable, junto a una sensación de tensión que nos anima a actuar. Es una emoción polifacética y en muchos casos ambigua, debido a que dependiendo de la situación puede verse más o menos justificada o con un objeto más o menos identificado. A nivel fisiológico, vemos en el cuerpo un aumento excesivo de la activación y una preparación para la acción. Observamos un aumento de la actividad cardíaca, el tono muscular y la amplitud respiratoria. Además de un aumento significativo de la adrenalina en sangre, que a su vez aumentará la tensión cognitiva. La ira tiene una función evolutiva clara. Nos dota de recursos necesarios para hacer frente a una situación frustrante. Cuando tenemos que hacer frente a un peligro o superar un reto, este gasto de recursos para aumentar la activación
nos ayuda a lograr el éxito. Si aún así, tras la aparición de la ira, no se consigue el objetivo, es cuando empieza a aparecer la tristeza, para solventar el problema a través de otras herramientas. ¿Qué pasa cuando las emociones se van de nuestro control? Las emociones no se pueden evitar. Ellas están porque tienen una función evolutiva, una función de supervivencia. Por ejemplo, es natural que el miedo genere una respuesta automática en forma de agresión o huida frente a una amenaza. Por lo tanto, podemos decir que este tipo de respuestas emocionales son necesarias. Sin embargo, cuando estas respuestas se vuelven repetitivas sin necesidad aparente, nuestro cuerpo adopta otras estrategias y ocurren enfermedades como ansiedad, depresión, estrés, agresividad, sobrepeso, dependencia y codependencia emocionales, entre otras. Asimismo, muchas enfermedades físicas están relacionadas con una mala gestión de las emociones. Algunas de las más conocidas son las tensiones musculares, dolores estomacales, estreñimiento, insomnio, entre otras. ¿Y cómo podemos aprender a regular nuestras emociones? Reconocer nuestros propios sentimientos, necesidades, deseos, motivaciones, situaciones y pensamientos que nos causan las emociones y las consecuencias, reacciones que nos provocan y cómo afectan es uno de los principales aspectos de la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional aporta un nuevo marco para educar la capacidad de adaptación social y emocional de las personas. Sería el conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar los sentimientos de manera más adecuada. Dichas habilidades pueden ser desarrolladas por medio del aprendizaje y la experiencia cotidiana. Las 4 habilidades básicas para un adecuado control emocional son: 1. Percepción, evaluación y expresión de emociones. Esta habilidad se refiere al grado en que las personas son capaces de identificar sus emociones, así como los estados de ánimo y sensaciones fisiológicas y cognitivas que ellas conllevan. Además, implica la capacidad para expresar adecuadamente los sentimientos y las necesidades asociadas a los mismos en el momento oportuno del momento correcto. Número 2. Asimilación o facilitación. Número 2. Asimilación o facilitación emocional. Implica la habilidad para tener en cuenta los sentimientos cuando realizamos un proceso de toma de decisiones. Las emociones sirven para modelar y mejorar nuestro pensamiento al dirigir nuestra atención hacia la información significativa. Puede facilitar el cambio de perspectiva y la consideración de nuevos puntos de vista. Número 3. Comprensión y análisis de las emociones. Implica saber etiquetar las emociones y reconocer en qué categorías se agrupan los sentimientos, así como reconocer las causas que las generan y las consecuencias futuras de nuestras acciones. Número 4. Regulación emocional. Supone la regulación consciente de las emociones. Incluiría la capacidad para estar abierto a los sentimientos tanto positivos como negativos. Además, abarcaría la habilidad para regular las emociones moderando las negativas e intensificando las positivas, sin reprimir ni exagerar la información que comunican. Identificar las emociones.
Aprender a regular y a expresar las emociones se considera un indicador de madurez y equilibrio que tiene efectos positivos sobre las relaciones interpersonales. Por ello, es importante adquirir habilidades para conocer las propias emociones, identificar las emociones de los demás y lo que facilitará la comprensión, regulación, prevención y efectos nocivos de las emociones negativas o aflictivas, desarrollando habilidades para generar emociones positivas, automotivarse y adoptar una actitud positiva ante la vida. La conciencia emocional requiere el desarrollo de competencias a través de la observación y de nuestro comportamiento y de las personas que nos rodean. Esto implica la comprensión de la diferencia entre pensamientos, acciones y emociones, comprender las causas y las consecuencias de las emociones, evaluar la intensidad de las emociones, reconocer y utilizar el lenguaje tanto en comunicación verbal como no verbal. ¿Y cómo alcanzamos una conciencia emocional? Para adquirir una auténtica conciencia emocional es importante reflexionar sobre las emociones, darles un nombre y canalizarlas a nuestro favor. Toda emoción genera un impacto fisiológico del que se debe tomar conciencia. Por ello, es importante identificar los cambios a nivel físico, como cambios del ritmo cardíaco, la tensión, en determinadas emociones. Observar e identificar el tipo de respuesta que genera, teniendo en cuenta que son adaptativas. Identificar la emoción primaria. Toda sensación, todo estado anímico parte de una emoción primaria que hay que saber identificar en el momento presente. La rabia, la tristeza, el enfado, entre otros. Y por esto es importante expresar nuestras emociones. Nuestro cerebro emocional es más rápido que nuestro cerebro racional y es por ello que se nos define como seres emocionales. Estas emociones además tienen otras cualidades fundamentales para la comunicación, como por ejemplo que no podemos ocultarles en nuestro rostro y que el cerebro es capaz de interpretarlas. Algo todavía más crítico, se contagian. Por lo tanto, somos lo que somos y somos lo que comunicamos. Las emociones se contagian como un proceso natural, resultando de millones de nuestra evolución. Y así son las emociones que tenemos, las que generan más emociones en las personas con las que nos comunicamos. Por lo tanto, si queremos comunicar un mensaje positivo, antes debemos sentir emociones positivas. Normalmente, nos empeñamos en mejorar nuestras palabras y lenguaje corporal para comunicar, creyendo que serán estas las herramientas que causen mayor impacto en nuestro interlocutor, sin pararse a entender que será nuestro estado de emoción el que determine para generar algo en la persona que está frente a nosotros. Además, aunque podamos entrenar el disimulo de una emoción, en ningún caso podemos llegar a eliminarla por completo, porque internamente contamos con una extraordinaria máquina, nuestro cerebro, que nos permite interpretar el significado de dichas emociones. Comunicar con emoción. Antes del lenguaje y de las palabras, ya teníamos emociones y la expresábamos para sobrevivir. Cuando un mamut venía a atacarnos, era nuestra expresión emocional de miedo la que alertaba a nuestros compañeros para defendernos. Hoy ocurre exactamente lo mismo. Lo que comunicamos con nuestra emoción lo captan nuestros interlocutores. Y por lo tanto, la pregunta sería,
¿Sentimos lo que comunicamos? ¿Sabemos lo que comunicamos? Y es que a los ojos del que escucha, no solo somos lo que somos, sino que somos lo que comunicamos concretamente, las emociones que comunicamos. Comunicación con sentido. El sentido nos lleva a estados emocionales insospechados, como cuando hablamos de la mayor motivación de nuestra vida, una creencia, un hijo, un proyecto, una idea, llegamos a un estado emocional de éxtasis, que se refleja en nuestra comunicación, en nuestros ojos, en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, en definitiva, en nuestra emoción. El sentido por algo nos transporta a un estado emocional superior. Por tanto, si tiene sentido para nosotros lo que comunicamos, tendrá mayor impacto emocional en nuestros receptores. Comunicación con mensaje. Podemos ver, por ejemplo, un curso para ser un buen padre impartido por una persona sin hijos. Aunque puede tener una base teórica increíble, normalmente la falta de experiencia real le resta credibilidad comercial a los asistentes y a la comunicación del profesor. Podemos ver también un curso para ser buen padre impartido por una madre con 14 hijos excelentes, además de por la credibilidad que emana. Normalmente su comunicación será mucho más veraz por hablar desde la experiencia, causa que hace que nuestra intensidad emocional sea mayor. No es lo mismo hablar de un hecho impactante que vivimos en las noticias que un hecho que hemos vivido, y que eso al comunicar se expresa emocionalmente, por lo que se contagia con más potencia. También aprenderemos a controlar las emociones. Reconocer, controlar y manejar las emociones adecuadamente es necesario para enfrentar situaciones que son percibidas como negativas y que nos afligen, y para ello debemos aceptar que podemos tener emociones negativas, que tienen una razón de ser y que sirven para identificar que algo molesta o interfiere con los deseos, valores, expectativas y actividades. Indican que es necesario hacer algo al respecto. Debemos reconocer que algo nos molesta, disgusta o nos hace sentir mal. Descubrir cuál es el sentimiento. No confundir las emociones, como por ejemplo enojo, con depresión o miedo. Aprender a identificar la emoción lo antes posible, porque entre mayor sea la intensidad, menos control se tiene sobre ella. También debemos detectar qué tipos de pensamientos se han generado al respecto de la situación, las personas involucradas y a nosotros mismos, porque los pensamientos son los que aumentan y mantienen los sentimientos. Practicar algunas técnicas que ayuden a eliminar o disminuir las emociones negativas, como por ejemplo confrontación de pensamientos negativos, relajación, manejo de respiración, etc. Hacer lo necesario para solucionar la situación. Si tiene solución, aceptarla y cambiar la actitud ante ella. Y por último, aprender a vivir el presente. Pensar siempre que se está en el aquí y en el ahora. Y todo esto pues nos traerá beneficios de reconocimiento emocional. El reconocimiento emocional nos beneficia porque permite reflexionar sobre nuestros propios estados emocionales y así tomar mejores decisiones. El reconocer las emociones de los demás contribuye a mejorar las relaciones interpersonales. Facilita establecer límites, filtrar, prestarles atención a las propias necesidades y procurarse bienestar.
ayuda a reconocerse a sí mismo, contribuye a disminuir los riesgos de desarrollar cualquier tipo de sintomatología de ansiedad o depresión. Muy bien, ahora que ya hemos conocido, comprendido los conceptos sobre las emociones, la existencia de las 6 emociones básicas, para concluir con nuestro taller propongo 3 actividades. La primera era la técnica de plasmar tus emociones. En esta técnica tiene su origen en la terapia narrativa. Puedes optar por una escritura o por el dibujo. El objetivo es dejarnos llevar por las emociones a la par que vamos conociendo e identificando lo que nos está sucediendo. Acá puedes utilizar un diario, puedes utilizar hojas en blanco, crayones, lápices de colores, témperas, acuarelas, lo que tú quieras para poder realizar este dibujo o tu escritura. Uno de los procedimientos que podemos tomar es con un lápiz y papel expresar tus emociones de la forma más creativa que se te ocurra. Recuerda que el objetivo es identificar las emociones y gestionarlas. No te limites, escribe o dibuja como mejor te parezca. Acá no tenemos reglas ni límites, es de libre expresión. Una vez te sientas que te desahogaste con tu lápiz y papel, realiza una actividad diferente y no retomes el tema o la situación. Si deseas mantener esta técnica de manera diaria, podemos llevar una hoja guía que puede ser un diario de emociones. La segunda técnica que te propongo es el stop a tus emociones negativas. En esta técnica es muy útil para las emociones negativas como la ira y el miedo. El nombre de esta técnica es el semáforo y consiste en detener las respuestas no constructivas de las emociones. Con esto, pensamos en un semáforo y actuar según las normas del tráfico. El rojo, detenerse, el amarillo es para pensar y el verde es para actuar. De esta manera podremos gestionar de una mejor manera las respuestas a la ira y al miedo. Y por último, tendremos la técnica número 3. Respira tus emociones. La respiración es una herramienta básica que puedes utilizar no solo para gestionar tus emociones, sino para mucho más. Hacerte consciente de la respiración te traerá calma y por lo tanto te hará más fácil reconocer y comprender lo que sucede a tu alrededor y lo que suscita en ti. Para esto, vamos a inspirar por la nariz profundamente, intentando que tu abdomen se infle. Mientras lo haces, cuenta hasta 5. Por ejemplo, de esta manera. Retén por 5 segundos el aire. A continuación, deja salir el aire lentamente. Repite el procedimiento las veces que consideres necesarias hasta sentirte en calma o hasta que logres identificar las emociones que están en tu mente y cuerpo en ese momento. Vamos a repetir este procedimiento. ¿Puedes observar? Y así las veces que sean necesarias. Hemos finalizado nuestro taller. Agradezco el tiempo y tu participación. Espero que este taller sea para tu crecimiento personal y puedas poner en práctica las estrategias y técnicas sugeridas. Muchas gracias.